que están en el marco de Expo Transporte ANPAC 2023 en Expo Guadalajara. Expo Transporte ANPAC no solamente es un foro de exhibición de los mejores vehículos y tecnologías del autotransporte y del sector automotriz, también es el foro de discusión de la agenda pública de los temas más relevantes, como el que hoy nos ocupa, que es el financiamiento a la movilidad sustentable. Sin duda, uno de los temas de mayor reto para conseguir una movilidad más segura, más sustentable, más eficiente, que sea respetuosa con el medio ambiente y también que genere inclusión social. Entonces le doy la bienvenida a nuestros panelistas de lujo que nos acompañan el día de hoy y les pido que tomen asiento, por favor. A mi derecha se encuentra Fernando Barrera. Él es director de originación de proyectos de movilidad y transporte del Nadbank. Gracias, Fernando. También tenemos a Isabel Grisham del programa de transporte público sustentable Transit de GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. Gracias, Isabel. También nos acompaña Ismael Villanueva, titular de la Unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales de NAFIM Bancomex. Gracias, Ismael. Y Fernando Tehuintle, director de proyectos de transporte de Banobras. Entonces, tenemos un panel de lujo con expertos en el tema de financiamiento. Mi nombre es Alejandro Osorio Carranza. Yo soy director de Asuntos Públicos y Comunicación del ANPAC y también presido el Comité Expo Transporte. A todos los presentes en el auditorio les damos las gracias que están aquí con nosotros, saludamos a los medios de comunicación y desde aquí saludamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales de ANPAC y que están preparando ya su visita para esta tarde, una tarde que va a ser especial. Estamos abriendo por primera vez la Expo a jóvenes entusiastas, con deseos de superación, jóvenes que quieren conocer nuestra industria. Y aquí, ejemplo de ello, bueno, pues está mi hija, que la quiero mucho y la amo, y que es parte de esos jóvenes que van a abrir la nueva brecha para el camino. Y les pido un aplauso aquí para… Entonces, todos los jóvenes universitarios de carreras afines, ingenierías, transporte, comercio exterior, economía, que quieran conocer la industria automotriz, el sector autotransporte, los invitamos para que a partir de las 2 de la tarde puedan entrar sin costo presentando su credencial vigente. También hacemos una invitación a los profesores que con su credencial vigente nos visiten igualmente sin costo. Expo Transporte es la cantera de los nuevos profesionales que van a impulsar efectivamente la movilidad sustentable. Y en este sentido, abrimos nuestro panel con las siguientes preguntas. Van a ser 3 bloques, el primer bloque de 3 minutos y abriría con Fernando para que todos nuestros amigos tengan el contexto. ¿Qué es, Fernando, representante de Nadbank, la movilidad sustentable? Claro que sí, Alejandro. Antes que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este panel. Estamos muy complacidos de estar aquí. Reciban un saludo de nuestro director general, el doctor Calixto Mateos Hanel. Y bueno, para quienes no nos conocen, Nadbank es un banco binacional que se creó en 1994. Estamos gobernados igualmente por los gobiernos de México y de los Estados Unidos, nada más para poner un poco el contexto, y operamos en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos, entendiéndose 100 kilómetros hacia el norte a partir de la frontera internacional y 300 hacia el sur en México, ¿no? El primer gran reto, como menciona Alejandro, es entender qué es lo que es la sostenibilidad, y México tiene compromisos internacionales derivados de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, en los que el país se comprometió a reducir o a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero del orden de 26.2 millones de toneladas de CO2 equivalente de aquí al 2030. A este respecto, vamos muy retrasados en la consecución de esta meta
Y entonces abordar el tema de la descarbonización del transporte, que es un sector que emite aproximadamente el 25% de las emisiones globales, pues es un tema imperativo, ¿no? Urge implementar una política nacional de electromovilidad como herramienta que acelere la transición hacia la total descarbonización del transporte en el marco de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la NAMOV, de la que se ha hablado mucho aquí en estos foros, ¿no? Aunado a esto, es crucial retomar el rumbo de la inversión en las energías renovables, que va de la mano con el tema de la movilidad sostenible, porque si no, nada más estamos transfiriendo el problema, estamos consumiendo energía que no es limpia y no estamos resolviendo el problema, digamos, de fondo, ¿no? En este sentido, es crucial el rol del gobierno federal a través de la adecuada coordinación de todas las dependencias que están involucradas, la Secretaría de Hacienda, SEDATU, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE, Marnat, quienes conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios y sus respectivas autoridades de movilidad, iniciativa privada, concesionarios del transporte, entidades financieras nacionales e internacionales, academias y ONGs, creen una agenda común hacia la consecución de este objetivo de la sostenibilidad, ¿no? La estrategia de movilización de financiamiento sostenible que ha impulsado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende y tiene el potencial de cerrar la brecha en el financiamiento necesario para lograr las metas de desarrollo sostenible en México y tiene como objeto movilizar hasta 15 billones de pesos de 2023 al 2030, ¿no? Nadbank está muy comprometido con este tema, habiendo emitido a la fecha 3 bonos verdes con un monto total de 478 millones de dólares y contribuyendo hacia la reducción de 2 millones de toneladas de CO2, contemplando con el desarrollo, actualmente estamos contemplando desarrollar un marco de desarrollo sostenible que nos pretenda hacer nuestra primera emisión bursátil en 2024 en el mercado de valores mexicano en pesos, ¿no? Para seguir movilizando recursos hacia este aspecto de la movilidad sostenible, ¿no? ¿Cuáles son los retos importantes que vemos para que esto avance? Se ha comentado muchas veces aquí, el alto costo de las unidades. Es necesario durante la transición generar incentivos para la renovación de la flota, una adecuada planeación que permita determinar qué proyectos son viables, identificar corredores de transporte que puedan implementarse por fases en función de la operatividad y montos de la inversión que se requiere. Esto es clave para garantizar la autonomía, continuidad y calidad en el servicio del transporte del pasaje y de carga, particularmente en las largas rutas o en puntos de espera, ¿no? Creo que también un tema fundamental, hablando en temas de financiamiento, es la certidumbre en el otorgamiento del financiamiento ante la indefinición o la certidumbre de que haya continuidad en la fuente de pago, garantía para la entidad financiera. Eso lo podemos abordar un poco más adelante. Otra restricción que vemos también es el tema de que pues no existe, hay una oferta limitada de expertos técnicos para el despliegue de todo lo que se requiere para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Todo lo anterior debe de resultar en un modelo que sea rentable y eficiente para el gobierno y rentable para los concesionarios y transportistas, a fin de que se pueda lograr la bancabilidad en este marco de sostenibilidad. Pues, gracias, Fernando Barrera, de Nadbank. Con eso damos algunos trazos iniciales al tema de financiamiento. Y en segundo lugar, le quisiera preguntar a Isabel Grisham de GIZ, ¿por qué es importante el financiamiento para la movilidad sustentable? ¿Por qué es tan trascendente? Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos y todas. Primeramente, quisiera agradecer a UNPACT por la invitación, por ese impresionante evento, la Expo 2023, y por justamente involucrarnos en este panel como representante de un organismo de la cooperación técnica internacional. Y bueno, el enfoque de la cooperación técnica alemana de la GIZ siempre ha sido para un desarrollo sostenible. Entonces, el tema de movilidad sostenible es también muy importante y clave para todos los proyectos que implementamos aquí en México, como el proyecto Transit que represento. Destacar el por qué es sumamente importante. Entonces, déjame empezar con algo sumamente básico, pero creo que hay que acordarnos nuevamente sobre ese tema. El derecho a la movilidad es un derecho humano reconocido. Eso es
y eso está en la Constitución en México. Entonces, el gobierno y también actores del sector privado deberían garantizar justamente ese derecho. La movilidad es clave para fomentar también la inclusión social y reducir las desigualdades, y también inversiones, más y más inversiones en movilidad sostenible, en temas de transporte público, van a tener un impacto positivo al medio ambiente. Van también van a crear a la mejora de la calidad de vida de las personas, y también tenemos que tomar en cuenta que falta de inversión en la infraestructura y también en servicios de movilidad puede afectar negativamente a la economía local y nacional. Entonces, tenemos que hablar de ese tema, y por eso es sumamente importante que estamos sentados aquí. Por parte de la GIZ, ya llevamos más que 50 años colaborando aquí en México en diversos sectores, y ya desde varios años estamos enfocándonos específicamente en el tema de movilidad y en el tema de transporte. Eso a través de proyectos de la cooperación técnica y de la cooperación financiera, y justamente tratamos de dirigirnos a esa brecha y los retos que vemos en la movilidad sostenible. Muchas gracias, Isabel, de la GIZ del programa Transit. Anotamos algunas de las cosas más importantes. Le paso la palabra a Fernando Tewinkle de Banobras. ¿Y qué están haciendo y qué proponen desde la banca de desarrollo en México para fortalecer ese financiamiento para la movilidad sustentable? En cada uno de los paneles, en las 120 reuniones, paneles, conferencias que hemos tenido aquí, hay un común denominador que toca a los retos que tiene el sector autotransporte y automotriz, el financiamiento, los recursos. Entonces, Fernando, ¿qué se está haciendo desde la banca de desarrollo, Banobras en este caso, para pues avanzar en el financiamiento de la movilidad sustentable? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación, gracias, AMPAC. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un honor y privilegio para Banobras, el Fondo Nacional de Infraestructura, estar aquí participando con ustedes. Comparto un saludo del maestro Jorge Mendoza, director de Banobras, y poderles platicar que en el Fondo Nacional de Infraestructura, en el marco del Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo, este año cumplimos 15 de estar apoyando proyectos de transporte sustentable. Y a tu pregunta, como primer punto, es fortalecer las capacidades institucionales, particularmente las estatales, en términos de planeación y regulación del transporte público colectivo, con asistencia técnica y apoyo. Y apoyos financieros tanto de Banobras como Fonadín para estudios y asesorías. Y ahí quiero decirles que desde el PROTRAM, el modelo de apoyo es a los estados y municipios de no recuperables, de recuperables y de garantías para que las empresas transportistas puedan tener la renovación de su parque vehicular de última generación. También es disponer de planes integrales de movilidad urbana sustentable para todas las ciudades, y particularmente poder en este tipo de planes jerarquizar cuáles son los ejes principales que conectarán a la ciudad, y que esos ejes, digamos, estructurantes de la ciudad puedan desplegarse en otros subsistemas que integren un servicio del transporte pues, para todas las ciudades medias de México y para las zonas metropolitanas. Promover organizaciones empresariales de los transportistas que integren al hombre camión. Y esto es fundamental porque desde la banca de desarrollo y comercial
una sociedad mercantil bien establecida y conformada es sujeta a crédito con mayor facilidad que un hombre camión. Fomentar los sistemas integrados de transporte público colectivo, y ya lo dije, porque la idea es que este beneficio pueda alcanzar en cobertura a todos los usuarios de cada una de las ciudades. Apoyos financieros para corredores de transporte masivo con carriles exclusivos y preferentes, racionalizar el uso del automóvil, apoyos financieros para la modernización del transporte colectivo, y es muy importante también seguir trabajando en políticas tarifarias del transporte colectivo que permitan cubrir costos de operación y mantenimiento con apoyos financieros para la adquisición de equipos de transporte menos contaminantes y particularmente con este concepto de electromovilidad a lo que están aspirando estas ciudades medias a modificar. Y finalmente, introducir tecnologías para la gestión eficiente de la operación. Es decir, se requiere que las autoridades estatales, para que puedan supervisar y garantizar que el servicio se presta en función a las necesidades de la demanda de las ciudades o de las metrópolis, puedan realmente a través de estos usos de tecnología de última generación validar que se está cumpliendo las frecuencias de paso que le dijeron o le anunciaron a los ciudadanos y que en consecuencia lo puedan cumplir en tiempo real bajo esta supervisión, planeación y control del servicio. Muchas gracias, Fernando Tehuintle de Banobras. Y ahora le doy la palabra a Ismael Villanueva de Nafin Bancomext. Adelante, Ismael. Y obviamente, desde la perspectiva de Nafin Bancomext, ¿qué están haciendo para la movilidad sustentable? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Perfecto. Muy buenas tardes a todos y cada una de ustedes. Primero, les comento que vengo representando a dos bancos de desarrollo del gobierno mexicano. El primero de ellos es Nacional Financiera. Nacional Financiera está enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país para fomentarle en tres aspectos principales: el concepto de industrial, comercial y de servicios. El segundo banco es Banco Nacional de Comercio Exterior. Es un banco de desarrollo que apoya a las empresas que realizan comercio exterior con México, ya sea que importan o que exporten. Y entonces, a partir de esas dos posturas, de Nacional Financiera y de Bancomext, son dos bancos que apoyan la inversión, primero, y después que otorgan financiamiento y asistencia y capacitación empresarial, que es algo de lo que primero tendríamos que identificar. Y el siguiente punto es, ¿cómo hacemos este financiamiento? Este financiamiento, hoy los bancos prácticamente, yo diría que fuertemente a partir de 2021, no obstante que hay antecedente desde 2015, en donde, por ejemplo, Nacional Financiera emite certificados y bonos, es decir, capta recurso del inversionista para invertir ese dinero que capta en ciertos proyectos y programas sostenibles o sustentables, que como ya hace rato nuestro amigo de NADBank explicó, el concepto de la sostenibilidad es buscar precisamente el apoyo de los tres factores: el ambiental, el social y el gobierno corporativo de todas las empresas, y con un impacto directo en disminuir los efectos del cambio climático. Entonces, el banco lo que obtiene es dinero del inversionista y lo busca o lo invierte en ciertos proyectos que tengan que ver con el concepto ambiental, social y de gobernanza. Concretamente, ahí en la lámina les estoy poniendo un ejemplo de un programa que tiene hoy en día establecido Nacional Financiera para el apoyo del transporte sostenible. ¿En qué consiste? Bueno, pues nos volteamos a negociar con diferentes organismos financieros internacionales, concretamente en este caso con un banco de desarrollo alemán, KfW, que nos otorgó una línea de crédito, un préstamo al banco, en donde nos dice: te presto dinero para que tú lo inviertas en proyectos y programas sostenibles, en este caso, transporte.
Lo interesante de aquí es que ese financiamiento viene a tasas concesionales, a tasas competitivas, que si ustedes van al mercado normalmente las encuentran con una tasa referencia que establece Banxico más los costos y las ganancias de un banco comercial. Acuérdense, Banca de Desarrollo es un banco de gobierno que apoya a las empresas en este sentido. Entonces, concretamente en el tema de sostenibilidad, transporte, tenemos prácticamente esos 100 millones de euros listos, identificados para poder financiar este tipo de proyectos. Lo interesante es que viene asociado, aparte de ese financiamiento con buenas tasas o con tasas productivas y muy eficientes, viene asociado de un bono de renovación. ¿En qué consiste? En impulsar y estimular a ese transportista, porque está dirigido al concepto de transporte público principalmente, para que desactive ese vehículo anterior mayor a 10 años y lo chatarrice, es decir, lo destruya. Si nos demuestra que hay una destrucción de ese vehículo, automáticamente se hace acreedor desde un 10 hasta un 15, 16% del valor del bien que adquiere nuevo. El bien que adquiere nuevo tendría que, digamos, establecerse a través de las categorías de ciertas características que pone la condición del programa, que es pues, que evidentemente sea eléctrico, o tal vez que sea híbrido, o quizá que identifique cierta categoría a nivel de diésel de lo que establece el programa. Pero lo interesante es que el Banco de Desarrollo está buscando alternativas para que los transportistas puedan trasladarse o transitar en este entorno de combustión a un concepto prácticamente ya de sostenibilidad. Entonces, este es un ejemplo de cómo Nacional Financiera está apoyando y ustedes podrían, digamos, hacer uso de estos recursos a nivel primero del financiamiento y después de este bono de renovación. Evidentemente aquí tiene que estar atrás la entidad federativa, en este caso el Estado. Lo que nosotros hemos ya establecido son reuniones de trabajo con los diferentes secretarios de Desarrollo Económico y de Movilidad de los estados para precisamente que el Estado nos ayude poniendo un peso de sus recursos para que Nacional Financiera apoye con 3 pesos este concepto de bono de renovación o de chatarrización y eso genere una bolsa para que nos alcance pues prácticamente a los diferentes estados, a las diferentes empresas, a los diferentes microempresarios que están alrededor del concepto de transporte. En general, digamos, este sería, digamos, el primer mensaje que yo quisiera otorgarles a través de Nacional Financiera y este programa de sostenibilidad. Gracias, Ismael Villanueva, de Nafin Bancomex. Y terminando esta primera ronda de preguntas, quiero recordar a nuestro público que nos sigue en redes sociales que aún pueden venir a Expo Transporte ANPAC en Expo Guadalajara, donde los jóvenes hoy van a tener acceso gratuito y también sus profesores a partir de las 2 de la tarde presentando su credencial vigente. Este es un esfuerzo de ANPAC por transmitir el conocimiento y que conozcan a la industria, una industria fuerte, poderosa y también comprometida con la movilidad sustentable. Y ahora pasamos al siguiente bloque de preguntas y le preguntaría, esta es la misma pregunta para los 3 bancos que están aquí presentes. Nuestro público, hay transportistas, micro, pequeñas empresas que están aquí presentes, otras que las vemos de forma presencial en la exhibición, es decir, cuando hablamos de nearshoring y cadenas productivas, bueno, el ejemplo de eso es Expo Transporte, están aquí afuera, ¿no? Esa gran cadena productiva con empresarios, microempresarios, empujando para hacer negocios y seguir expandiendo la economía en el sector autotransporte, en el sector automotriz. Entonces, en ese sentido, los transportistas, los microempresarios, la gente que está apoyando a la industria, nos dicen, oye, me hacen falta recursos, me hacen falta fuentes de financiamiento, me hace falta asistencia técnica para desarrollarme. Entonces, le pregunto en primer lugar a Fernando, ¿qué está haciendo NatBank? ¿Qué opciones de financiamiento, qué instrumentos tiene para apoyar estas necesidades y que van a ser más crecientes con el denominado nearshoring, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y es la misma para los 3 bancos de desarrollo. Y a Isabel, de una vez le adelanto su pregunta, ¿qué papel, qué rol juegan los proyectos de cooperación técnica en México
para dar soporte, guía, asistencia a todo este entramado? Fernando. Sí, bueno, mira, Natbank ya cuenta con diversos esquemas de financiamiento probados para apoyar a la movilidad y ahora más enfocados en el tema de la movilidad sostenible. Tenemos líneas de crédito que transfieren, digamos, el valor de nuestra tasa, que estamos calificados bastante bien, digamos, por los calificadores internacionales, y transferimos ese beneficio, digamos, a nuestros clientes en la adquisición y en el reemplazo de unidades. Actualmente tenemos una línea ya aprobada, lista para desembolsarse por aproximadamente 800 millones de pesos para apoyar tanto al transporte público, ya sea entidades públicas o privadas, es una línea, digamos, que estamos manejando de transición hacia la electrificación. Estamos financiando unidades a gas y diésel, pero con estándar, digamos, Euro 6, ¿no?, de emisiones. Entonces, esa la tenemos lista. Ha venido operando de manera muy exitosa. Con esta línea hemos podido colocar a la fecha 785 unidades de baja emisión, de las cuales una buena parte, diría yo que la tercera parte ha sido nuevas adquisiciones y las otras 2/3 partes reemplazo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también manejamos esquemas, digamos, de financiamiento vía recuperación de las tarifas. En Tijuana actualmente estamos financiando la adquisición de 78 autobuses a diésel Euro 6 y 3 eléctricos que van a dar servicio a uno de los principales corredores de transporte en la ciudad. El financiamiento está estructurado vía una concesión a 30 años, que se va a pagar, como les comento, vía las tarifas, las que están fideicomitidas, y además se contemplan garantías corporativas y prendarias. Un poco esa es la fórmula, digamos, que estamos viendo para avanzar en estos esquemas de financiamiento que tú me mencionabas. Y hay ciertos elementos, digamos, que el gobierno, quien concede, le otorga la concesión, ha incluido que en caso, digamos, de terminación, pues el gobierno, si sigue prestando el servicio, continúa pagando el servicio de la deuda, o si lo otorga un tercero, digamos, que transfiere la obligación del pago de los autobuses a la banca, ¿no? Entonces, esa es otra opción que estamos viendo. Bueno, aunado a lo que seguramente comentará Fernando Tehuintle, hemos visto de manera muy positiva el relanzamiento del PROTRAM. También vemos el tema de las asociaciones público-privadas con participación del capital privado, del Fonadín y de vía deuda para desarrollar estos proyectos, en los que el banco puede otorgar además recursos de asistencia técnica. Y no olvidemos, el concepto de movilidad sostenible pasa por la medición de resultados y rendición de cuentas. Este es un elemento muy, muy importante, digamos, de los bonos temáticos. El público inversionista cada vez está más interesado en invertir en instrumentos que contribuyan a mitigar los nocivos efectos del cambio climático, como lo comentaba yo al principio, ¿no? Fenómenos como el del huracán Otis son una realidad y se espera que se exacerben, y el impacto que genera pues requiere de atención, digamos, en este tipo de inversiones. Otro ejemplo es la severa sequía que se ha presentado en los estados, principalmente del norte del país. Entonces es muy, muy importante, dado lo que se ha comentado aquí del auge que se pretende con el nearshoring, que se espera con el nearshoring, invertir en temas de logística, transporte es fundamental, temas de seguridad que también se han tratado aquí, vial y del cruce de mercancías, y suministro de agua y electricidad, como también ya lo comenté, el tema de la electricidad, ¿no? En resumen, lo que les puedo comentar es que la banca de desarrollo, Natbank, cuenta con productos, digamos, como les comenté, líneas de crédito, Project Finance, APP, emisiones. Podemos otorgar créditos simples a entidades públicas o privadas o público-privadas. El reto es enorme, el de la transición. Creo que el gobierno debe de seguir otorgando incentivos fiscales, pero también es importante considerar, yo creo, que el subsidio a los equipos. Esto es algo que hemos estado viendo, al material rodante. Esto es algo que hemos estado viendo como tendencia, digamos, en estados como California, que son punta de lanza, digamos, en la descarbonización del transporte. En California, hacia el 2040 se pretende que todo el transporte de carga esté, digamos, no produzca emisiones, ¿no? Entonces, se están otorgando subsidios muy importantes del Estado para hacer una realidad esto de la transición, ¿no? Gracias, Fernando.
Me voy a saltar a Isabel para dar paso a Fernando con esta perspectiva. Desde Banobras, ¿qué es lo que se está ofreciendo en concreto, tanto para empresas, para gobiernos, desde la base, municipales, estatales, para avanzar en esta movilidad sustentable? Sí, básicamente, digamos, dentro del programa de transporte de apoyo federal al transporte masivo, el modelo es prácticamente tripartito, es decir, el gobierno federal apoya casi a 1/3 del monto total de inversión del proyecto, el gobierno del estado promotor del proyecto casi el otro tercio, más el IVA de los apoyo federal y el que colabora el estado, y una participación privada de mínimo el 34%. En esa participación privada, en estos modelos de transporte para convertir la movilidad sustentable en cualquier ciudad media, implica generalmente la renovación del parque vehicular, el equipamiento al parque vehicular, y ahí el FONADIN, aparte del apoyo no recuperable o recuperable para el proyecto, puede otorgar garantías. Banobras, digamos, Banobras, el área de crédito banco, también tiene la posibilidad de otorgar créditos con tasas muy accesibles a la renovación del parque vehicular. Pero particularmente para el caso de proyectos de electromovilidad, en Mérida, Yucatán, estamos dando un apoyo para las prácticamente 3 etapas que tendrá el proyecto de más de 800 millones de pesos a fondo no recuperable, en el que va incluido no nada más la infraestructura, sino el equipamiento para la recarga de las unidades. Que esto, si digamos el inversionista intentara incluirlo, las condiciones de su inversión inicial se elevarían sustancialmente. Y en consecuencia, en este programa estamos colaborando para que este tema de participación privada solo sea en el cambio de la flota vehicular. Además de todo ello, en este programa es muy importante que uno de sus objetivos, y lo dije hace un momento, es que se promueva el cambio de hombre camión a empresas consolidadas. Y en este acompañamiento, tanto del Estado como de nosotros, en esa asistencia técnica y en esa colaboración, facilitamos que el marco legal en cada una de las entidades pueda ser modificado para que esto suceda de una manera rápidamente y en consecuencia estas nuevas empresas puedan participar activamente en este tipo de proyectos. Gracias. Gracias, Fernando. Y ahora le doy la palabra a Ismael Villanueva de Nafin Bancomex para que nos diga, si yo soy transportista, como los que están en el auditorio y como los que nos están siguiendo en redes sociales, o microempresario que tengo una pequeña fábrica, un taller y quiero subirme a esta cadena productiva asociada a la industria automotriz nacional financiera, ¿qué puede ofrecer? ¿Qué hay ahí? Hoy en día tenemos una gama de productos y servicios financieros, tanto en Nacional Financiera como en Bancomex, muy amplia. La invitación que yo haría, digamos, a ese transportista, a esa mediana, pequeña o microempresa que nos está ahorita viendo y escuchando, es que se acerque a las oficinas, en este caso regionales, estatales o incluso en las redes sociales de Nacional Financiera y de Bancomex, porque tenemos claramente identificado, digamos, el producto y el servicio que puede ayudarlos a hacer un concepto de financiamiento real para su empresa. Y si no es ese concepto de financiamiento, podemos iniciar con el proceso de capacitación y asesoría empresarial que les permita acceder a ese financiamiento. Entonces,
no solamente es pensar que el banco me va a financiar y cuánto me va a financiar y cuánto me va a cobrar, sino estar cercano al banco para que me muestre todo la lista de posible capacitación que yo pueda tomar, porque es importante fortalecer en este concepto de sostenibilidad a la empresa. Hoy en día nuestro nivel de informalidad empresarial es muy alta. Y lo que Nacional Financiera y Bancomext también realiza es capacitarte para que empecemos con una gobernanza de gobierno corporativo en la empresa, identifiquemos que es importante conocer los controles administrativos y financieros de la empresa para que eso nos permita a su vez aspirar a poder tener un acceso directo a un crédito. Concretamente, hay, por ejemplo, otro tipo de financiamiento que estamos ofreciendo hoy en día que le llamamos crédito sostenible, que lo acabamos también de lanzar. Y habla de buscar primero un contacto con la empresa que les permita generar un diagnóstico de las características de esa industria o de esa empresa o de ese procedimiento que realizan para generar un producto o un servicio, para buscar una eficiencia en ese proceso. Y ese proceso, una vez que se tiene ese diagnóstico, Nacional Financiera y Bancomext pueden financiar ese cambio de tecnología que les permita aspirar a tener una mejor administración de los gastos y una reducción significativa en el costo. ¿Para qué? Pues para que puedan ustedes mejorar sus costos, sus gastos y mejorar su utilidad de operación y evidentemente su utilidad de resultado, la utilidad total. Pero es importante, digamos, que ustedes se acerquen a estas oficinas de Nacional Financiera y Bancomext. Por ejemplo, en el concepto de Bancomext, Bancomext hoy en día, en el tema del nearshoring que ya platicaban, ha reestructurado algunos procedimientos y algunos productos que tiene a disposición de estas empresas que están cercanas a esa empresa atractora que exporta, pero también a esas empresas de logística que están alrededor de esa empresa que exporta o que importa. Y, por ejemplo, en el tema de parques industriales también está muy sólida la información que hay y los financiamientos que hay, porque hemos demostrado que estas empresas solamente con ser proveedoras del gobierno federal pueden tener acceso a financiamiento. Nos muestran solamente el contrato del gobierno federal, estatal o local y pueden tener acceso a financiamiento inmediato para fortalecer sus cadenas de valor y evidentemente su producción. Entonces, les puedo dar varios ejemplos de lo que hoy Nacional Financiera y Bancomext tienen en su catálogo, pero sí es importante que se acerquen. ¿Por qué? Porque así escuchamos las necesidades que ustedes tienen, adaptamos, digamos, que el formato del financiamiento o el formato de la capacitación que tenemos nosotros y se las damos prácticamente personalizada para la capacitación o para el financiamiento que hoy en día tiene Nacional Financiera y Bancomext. Termino esta segunda ronda diciéndoles, Nacional Financiera y Bancomext también ha hecho un esfuerzo muy fuerte por emitir certificados con temática ambiental y social y sostenible. ¿Para qué? Pues para que tengan recursos disponibles a una tasa preferencial y esa tasa preferencial pudiera reflejarse en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. De tal suerte que hoy en día las emisiones que se generan de certificados y de bonos en estos dos bancos prácticamente ya todas son sostenibles, lo que implica es que de conformidad con la atribución y con la instrucción de la Secretaría de Hacienda es que volteemos a financiar actividades sostenibles que están vinculadas precisamente con el foro en el que nos encontramos. Muchas gracias, Ismael Villanueva de Nafin Bancomext. Y antes de pasar al tercer bloque y último de este panel, recordar a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales que el día de hoy vamos a tener un lanzamiento muy importante hablando del tema de educación financiera, profesionalización, capacitación para el transporte de carga y ahora también para el transporte de pasajeros. Será el lanzamiento de Educat 2.0, la plataforma de profesionalización para el transporte de carga y pasaje que estamos trabajando precisamente con la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, y nuestros amigos de ANTP, de Canacar, de Conatram y de AMTM. Entonces, este es un esfuerzo importante, obviamente con el apoyo y el trabajo de AMPAC. Entonces, a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo este lanzamiento. Los invitamos a que nos acompañen presencialmente
Y posterior a este lanzamiento vamos a tener una serie de conferencias, los AMPAC Talks, donde los expertos de la industria, en un formato de conversación, de charla con jóvenes estudiantes y empresarios, microempresarios de la industria, van a poder platicar de diversos temas. 12 conferencias cortas de 12 minutos cada una, dando lo mejor, el extracto, lo sustantivo del sector para nuestros amigos transportistas y también para todos los jóvenes que están interesados. Recuerden, 3 de la tarde aquí en Expo Guadalajara, en el marco de Expo Transporte AMPAC. Seguimos con el tercer bloque. Si tuviéramos que hacer el libro del financiamiento sustentable, un libro con todas estas conclusiones, hay temas muy técnicos, sabemos que hay temas muy técnicos en el reto del financiamiento sustentable. Si tuviéramos que hacer el índice de este libro, ¿cuáles serían las 5 líneas, no párrafos, no vayan a hacer las 5 líneas fundamentales que cada uno de nuestros panelistas consideran que debería de tener ese libro? Los 5 elementos fundamentales para el financiamiento sustentable, que obviamente se seguirán debatiendo, se seguirá estudiando, pero tenemos que trazar esa ruta inmediata, porque en temas de medio ambiente el destino ya nos alcanzó y tenemos que hacer algo de inmediato. Entonces, le daría la palabra como, bueno, ahora la podemos poner al revés. No, hace falta una cosa y perdóname. Antes, estoy quitando minutos a GIZ. Ya redondearon qué ofrecen los bancos de desarrollo, ¿no? Ya qué pueden ofrecer concretamente. Pero, ¿cómo puede apoyar, cómo puede aportar la cooperación internacional en este esfuerzo? ¿Cuáles son mejores prácticas internacionales? ¿Qué es lo que se está haciendo, en este caso, GIZ, la cooperación internacional? Muchas gracias, Alejandro. Y el punto es clave, por eso sí quiero dejarlo aquí. Obviamente necesitamos financiamiento para el desarrollo y la implementación de proyectos, eso es claro, pero en todas las etapas siempre también necesitamos acompañamiento técnico y creo que no lo estamos pensando mano a mano de veces en cuando. Y justamente eso es a donde entra la cooperación técnica internacional y a donde nos sumamos por parte de mi proyecto Transit. Y sí, quisiera destacar también el por qué, porque no hay suficientes capacidades todavía en el desarrollo de proyectos bancables y creo que eso es un tema que tenemos que tomar en serio y por eso el tema de desarrollo de capacidades es sumamente importante. No solamente desde el lado del desarrollo de respuestas, sino también este lado de temas desde el banco, porque estamos hablando de nuevos estándares de sostenibilidad, de estándares de medio ambiente y tenemos que cumplir con ello. Y últimamente también la etapa de monitoreo es sumamente importante. ¿Qué hacemos desde Transit? Transit es un proyecto de la cooperación técnica alemana enfocado en transporte público y justamente enfocado en la transición hacia un sistema integrado e inteligente del transporte público. Y el objetivo es básicamente mejorar las condiciones para que el transporte público sea más inclusivo, más inteligente y más amigable con el clima. ¿Y qué hacemos específicamente en temas de financiamiento? Pues acompañamos actualmente a 5 estados ya en México para el desarrollo de proyectos demostrativos. Esos son básicamente soluciones para un transporte público más sostenible, pueden ser la optimización de ruta, puede ser también la electrificación de las flotas, temas de datos y digitalización, temas de servicio al usuario. Y desarrollamos conjuntamente con las autoridades de los estados diferentes proyectos demostrativos, son pilotos, que luego queremos replicar. No siempre hay fondos disponibles de nuestra parte, entonces lo importante es que acompañamos justamente en el desarrollo de esos proyectos bancables y buscamos conjuntamente cómo se pueden acceder también recursos federales no reembolsables como por ejemplo el PROTRAM.
Y otro ejemplo muy concreto, ya conocimos el ejemplo de NAFIN, el proyecto de transporte sustentable. Eso es nuestro programa hermano de la cooperación alemana. Y justamente nos alineamos, vinculamos mucho con ese programa. Escuchamos del IETRAM en Yucatán, pero también se va a renovar la flota eléctrica en Yucatán. Y, por ejemplo, lo que nos piden a nosotros, desarrollamos estudios de factibilidad en temas de infraestructura de carga, decidimos cuáles rutas deberían ser las adecuadas para nuevas flotas eléctricas, etcétera. PP, hacemos el monitoreo y los cálculos, y luego entra justamente el programa de KfW implementado por NAFIN, a donde pues se puede luego financiar esos buses. Y nada más para dar un ejemplo y destacar nuevamente, necesitamos capacidades técnicas y el acompañamiento técnico justamente en todas etapas también. Muchas gracias, Isabel Graham, de GIZ y Programa Transit. Ahora vamos a invertir el orden, entonces, respecto a las 5 líneas que son fundamentales para impulsar y hacer realidad el financiamiento sustentable. Le doy la palabra a Ismael Villanueva de NAFIN. Adelante, Ismael. 5. 5. Exacto, y no párrafos. Correcto. Miren, ahorita pensando muy rápido en esta pregunta de los 5 temas que yo pondría en ese libro, yo evidentemente en el concepto de la sostenibilidad primero diría que es importante la capacitación. Siempre en materia de nuevas, en este caso tecnologías, el concepto de la capacitación, ya sea para la empresa, ya sea para el servidor público de un banco de desarrollo, o ya sea, digamos, para los bancos comerciales, en la medida que estos, digamos, actores que están alrededor del financiamiento nos apoyen con la capacitación, va a ser esencial. Entonces, el primer punto sería capacitación. El segundo punto yo diría el apoyo de los organismos financieros internacionales, porque ellos son los que hasta cierto punto tienen las mejores prácticas en materia de la sostenibilidad. Entonces, si ellos nos ayudan apoyándonos en el proceso, sí de financiamiento para bajar tasas o para generar, digamos, desarrollos empresariales, nos van a potencializar, digamos, la manera en cómo nosotros lo podamos desarrollar en la empresa, ya sea micro, pequeña o mediana, o en el sector financiero o en el sector público. El tercer punto yo pondría la innovación de productos y servicios, es decir, no nada más basta con que haya el financiamiento, sino qué tipo de financiamiento es el que necesitamos y qué concretamente sector o qué concretamente empresa son las que necesitamos apoyar para detonar, digamos, este desarrollo económico que hoy en día nuestro país necesita. El cuarto, yo diría proyectos. Si no tenemos proyectos, pues no sirve de nada que yo tenga financiamiento o que tenga productos o que tenga capacitación si no hay un proyecto claro que desarrolle ya sea una región vulnerable o ya sea una región ya desarrollada que exporte, por ejemplo, ¿no? En este concepto del nearshoring. Y el quinto de ellos regresaría yo al concepto del gobierno corporativo. Es importante que las empresas sean formales para que puedan acceder a crédito. Esos serían, digamos, mis 5 conceptos que yo pondría en ese libro. Muchas gracias, Ismael Villanueva de NAFIN Bancomex. Ahora, Fernando de Wintle de Banobras, adelante, tus 5 líneas. Gracias, Alejandro. Pues son muy coincidentes con las de Ismael. Estructuración de proyectos es estratégico, completamente de acuerdo, particularmente la estimación de la demanda que permita dar garantía de todo lo que involucra la infraestructura y del parque vehicular que tendrá un proyecto de transporte público urbano. El siguiente sería aspectos legales y normativos que debería de tener este documento, porque en ese marco legal y normativo es la base para que cualquier proyecto pueda ser financiado. El otro componente serían capacidades técnicas, financieras, sociales, ambientales, todo lo que involucra el proyecto. El otro capítulo debería ser
inversiones y costos, tanto de inversión, pero particularmente de operación. Y estos costos de operación deben estar ligados al quinto punto, que es el manejo de las tecnologías. Y en consecuencia, poder tener una correlación muy estrecha de lo que también platicaba yo hace un momento, de cómo todo este control de costos operativos se van a poder llevar a cabo en función a un modelo de operación de transporte en las ciudades, y la única manera de realmente supervisarlo prácticamente casi en tiempo real es a través del desarrollo de tecnologías que tanto concesionarios como autoridades locales deberán de ser intercomunicadas. Gracias. Gracias. Isabel, las 5 líneas. Sí, no voy a repetir lo que ya han dicho mis colegas. Agregaría el punto de cómo garantizamos la transparencia de herramientas financieras y también cómo garantizamos más eficiencia en la instrumentación de mecanismos de financiamiento. También cómo podemos identificar y desarrollar mecanismos de financiamiento que solo son vinculados a la movilidad. Creo que sí necesitamos más líneas específicas para la movilidad. Existen algunos, pero creo que se pudiera también, ¿no?, ampliar. Y últimamente un punto al lado de la capacitación, pero también sumamente importante, tenemos que traer a todos los actores a la mesa. Necesitamos promover la participación ciudadana como mecanismo de acceso a derechos para también la construcción de soluciones, y eso también aplica para el tema de financiamiento. Muchas gracias, Isabel Grecia. Y Fernando, ahora el turno de NatBank. Sí, bueno, mucho ya lo comentaron mis compañeros. Yo añadiría y los invitaría a todos que tomaran la iniciativa. O sea, en la banca multilateral tenemos muchos recursos. En NatBank tenemos mucha experiencia, digamos, recursos de asistencia técnica, que es fundamental, como comentaba Isabel. Los podemos apoyar, digamos, con recursos a fondo perdido para estructurar proyectos. Estamos ahorita otorgando $350,000 para un proyecto, digamos, de electrificación en la frontera con Nogales. $350,000. $350,000. Como parte del proyecto, digamos, que va a complementar otra inversión que va a aportar, digamos, el puerto de Nogales, Arizona, por $1 millón, ¿no? Ajá, ok. Millones. $1 millón. Exacto. Es un proyecto piloto. Ese proyecto piloto lo que consiste es en hacer un estudio para localizar, digamos, 2 puntos idóneos para ubicar estaciones de recarga en el cruce, digamos, fronterizo, ¿no? Pero, digamos, esa parte es importante, invitarlos a que se acerquen, tener muy claro, el segundo sería tener muy claro el tema de la sostenibilidad y ligar toda la planeación y todo el desarrollo de la ingeniería, de las capacidades técnicas, del entrenamiento y capacitación hacia el objetivo último que nos ocupa, digamos, que es la sostenibilidad. No solamente hablaría yo de la parte de la sostenibilidad ambiental y temas de gobernanza que aquí se han hablado. Yo creo que aquí lo voy a alegar al tercer punto. Lo que estamos viendo en la parte del financiamiento es que los proyectos tienen que ser sostenibles por sí mismos, generar sus propios recursos, que los hagan viables, y lo único que hay que hacer es buscar los mecanismos, digamos, que le den la certidumbre para poderlos estructurar de una manera conveniente. El cuarto punto creo que también ya se mencionó varias veces, pero creo que es fundamental, la colaboración de todos los actores para hacer esto una realidad. Cada quien tiene un rol muy importante, la banca, los gobiernos, las empresas, y bueno, el quinto es ese, invitarlos a que, bueno, tengo 4, creo que ya los mencioné implícitamente otros, los invitamos a que se acerquen a nosotros, a la banca de desarrollo. Como les comentaba, tenemos productos listos, digamos, ya para el financiamiento y para poderlos asesorar, digamos, en la estructuración y en el desarrollo de sus proyectos. Muchas gracias, Fernando Barrera, del NatBank. Y bueno, ahora tomo la palabra como panelista y doy mis 5 líneas, algunas de ellas se repiten, pero que son
fundamentales desde mi punto de vista. El primero, indudablemente, es la profesionalización y la capacitación, educación financiera para los transportistas, para los microempresarios, pero también para los financieros, ¿eh? Cuando nuestros transportistas van a una sucursal bancaria para pedir un crédito para un tractocamión, no hay un portafolio, no hay un producto financiero para eso. O sea, hay para crédito automotriz, para vehículos ligeros. Entonces, los bancos muchas veces no entienden el modelo de negocio ni el riesgo para estructurar un crédito de esa forma. Entonces, educación financiera para ambos lados de la jugada, ¿no? Y es un llamado también para las instituciones bancarias para que abran las puertas del crédito para nuestros amigos transportistas, para las empresas que están aquí presentes en Expo Transporte, haciendo realidad el nearshoring y el desarrollo del mercado interno. El segundo punto es recursos para la renovación de la flota, es decir, no vamos a poder tener una movilidad más sustentable con vehículos más viejos, vehículos inseguros, contaminantes, que pues están afectando la seguridad vial y también ponen en riesgo el medio ambiente, lo afectan. Indudablemente también con implicaciones para la eficiencia y productividad de las empresas. El siguiente punto es pues tener incentivos, subsidios, bonos verdes. Como se hace en otros países, hay esfuerzos que hace la banca de desarrollo, necesitamos más, no son suficientes. Y lo vemos aquí en Expo Transporte, que están las unidades, es la exposición con más vehículos, cero emisiones en México, y lo que los podemos ver, están ahí, la tecnología está ahí, pero requerimos recursos, incentivos, bonos verdes, subsidios para poder hacer esto realidad. Y también algo muy importante, pues todo el gobierno corporativo e institucionalización del financiamiento sustentable, ¿no? Estructuración de programas, transparencia, reglas claras y entendibles. Muchas veces nosotros dentro de la industria, los amigos transportistas, los microempresarios tienen la necesidad, pero no pueden entender los conceptos técnicos de bursatilizaciones, financiamiento internacional, todo eso, o sea, aterrizarlo. Y en este sentido, para bajar los temas a el mundo terreno, entendible, pragmático, para eso está la plataforma Educat 2.0 para la profesionalización y capacitación de las empresas que están dedicadas al transporte, microempresarios, y desde aquí pues hacemos la invitación a NatBank y a Banobras que se sumen a Educat. Nafinsa ya está, ya tiene cursos, que se sumen ustedes para esto, o sea, algo entendible para que lleguemos a esa base. Bueno, y con esto concluimos nuestro panel, un panel de lujo con expertos financieros. Les agradecemos mucho y le pido por favor a medios de comunicación para cerrar, si tomamos el registro, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña entrega de reconocimientos que consideramos valiosos por su importante participación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos despedimos de la transmisión en vivo y los invitamos a que vengan a Expo Transporte AMPAC este viernes, entrada gratuita para jóvenes estudiantes presentando credencial vigente, así como a sus profesores. Muchas gracias, nos despedimos.